Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios, como todos los martes, para la del domingo, 11 de octubre, para poder saborearla ya desde ahorita y para ese día ya estar bien listos, porque a veces no tenemos tiempo ni de escucharla antes del domingo, ¿verdad? De la misa. Entonces ya desde ahorita nos ponemos a meditarla, a escucharla y para que entre en nuestro corazón y en lo de todos los que la escuchen. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Salmo responsorial. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por callados oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Segunda lectura a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho bien ustedes en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes. Por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, Aleluya, aleluya. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, yo les voy a compartir un poco de la primera lectura, que es del profeta Isaías, donde él está anunciando precisamente este manjar que según San Mateo nos está hablando hoy en el Evangelio. Ya el profeta Isaías desde muchos años atrás nos venía anunciando, ¿verdad? Es una prefigura o una sombra de lo que ha de venir, y nosotros ya lo estamos viviendo. De hecho, este banquete de bodas, ¿verdad? Este suculento manjar, donde dice Isaías que preparará nuestro Señor, el Señor del universo, un festín con platillos suculentos. En la Biblia latinoamericana, como título dice, es la cena para los justos. Cuando no nos haya Dios justos delante de Él, entonces no nos merecemos estar en esa cena. Yo así lo entiendo. Cuando estamos en pecado, no nos merecemos participar de esta suculenta cena y de estos vinos que Dios mismo nos prepara para nosotros, para comer, para alimento, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y dice el profeta Isaías que destruirá la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre. Pues yo me recordé donde dice el Evangelio según San Juan, que se los quiero leer para no errar nada, ¿verdad? Y compartirles también este texto donde todo católico, pienso yo, y todo cristiano deberíamos de saber, de aprendernos, de meditarlo. Dice según San Juan capítulo 6 del versículo 51: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen
la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces va muy acorde con lo que nos dice el profeta Isaías, de que dice destruirá la muerte para siempre. Entonces, si nosotros comemos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a resucitar en el último día y vamos a vivir para siempre. Y entonces Él mismo alimentándonos es el que va a destruir la muerte para siempre. El Señor nos enjugará las lágrimas, dice. Y dice también, aquí está nuestro Dios en quien esperábamos que nos salvara. Si bien en ese pedacito de pan consagrado que para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, Él nos salva por medio de estar en la gracia con Él, de comer su cuerpo y su sangre, y vamos adquiriendo cada día la vida eterna. Ni siquiera nos tenemos que esperar hasta el cielo. Claro, cuando ya Dios nos pida cuentas de nuestra vida y que nos llame a su presencia y que vamos a comparecer, pues es la vida eterna completa o plenamente, pero desde ahora podemos vivir esa vida eterna, porque dice vive de vida eterna, no dice vivirá en un futuro, dice vive ya en tiempo presente. Si comemos este manjar suculento y si bebemos este vino, ¿verdad?, que nos promete desde el Antiguo Testamento. Y dice también, alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae. Entonces, es lo que yo entiendo en la segunda lectura que nos dice San Pablo a los filipenses, pero ahora nos dice a nosotros aquí en nuestro pueblo, a mí personalmente, a ti personalmente, que San Pablo dice que nos da un ejemplo de cómo él se siente en ese momento, que dice, yo sé lo que es vivir en la pobreza, pero también sé lo que es tener de sobra. Si recordemos, San Pablo, cuando tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, él se dedicó a ir a diferentes ciudades, pero antes de eso era soldado romano. Él estaba acostumbrado a tener de sobra, como él dice, pero cuando él anda de misión en misión, como ahora lo conocemos, es de que él no sabía con qué pueblo o cómo era la gente, si tenía de sobra o no tenía nada para ofrecerle la comida, porque él se fue así a anunciar la palabra de Dios. Entonces por eso dice, estoy acostumbrado a tener de sobra, pero también estoy acostumbrado a vivir en la pobreza, a lo que le den las personas donde iba, y lo que ahora conocemos como los misioneros que andan en otros países, por ejemplo en México, en las sierras, que a veces me imagino que les han de dar puros frijoles de la olla, que están muy ricos como quiera, pero es comida muy humilde, ¿verdad? Y a eso los misioneros se tienen que acostumbrar. Ahora nosotros no andamos de misioneros como otros hermanos, o como mismo San Pablo, que andaba de pueblo en pueblo llevando el evangelio. Yo lo actualizo a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es entenderla uno mismo. Entonces yo lo veo ahorita con la pandemia, que muchos han perdido sus trabajos y que pudiera ser que tuvieran de sobra en cuestión de comida o de una casa o de carros o posesiones, ¿verdad? Y ahorita con este trabajo a lo mejor han perdido la paz. Esta lectura nos ayuda mucho ahora a que es Cristo mismo el que nos da esa paz, porque dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me da fortaleza, unido a aquel que me da fortaleza. Y nosotros solamente vamos a estar unidos a Jesús, porque es ese aquel a quien San Pablo se refiere, que nos va a dar la fortaleza mediante que meditemos la palabra de Dios diario, como lo que estamos haciendo nosotros, y en la Eucaristía, comiendo su cuerpo y su sangre. Es de ese modo que vamos a estar unidos
a aquel que nos fortalece, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a salvar, y Él es el que nos da la paz en los problemas que tengamos de cualquier tipo, ya sea que no tengamos para comer o en cualquier problema, en cualquier enfermedad. Ahora con el virus todos estamos expuestos a enfermarnos. Solamente meditando esta palabra, decir: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. No nada más en las buenas, no nada más cuando tenía el trabajo, no nada más cuando tenía riquezas de posesiones, de una casa, un buen trabajo, una vida estable, sino también tener la paz cuando no tenga nada, cuando quién sabe si mañana vaya a comer, cuando quién sabe si mis hijos van a comer mañana. Es tener esa confianza de que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a proveer, y que recordemos que Jesús cuando estaba en las tentaciones con el diablo en el desierto, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Jesús, la palabra, meditarla, y Jesús en la Eucaristía es lo que necesitamos para nuestra alma, para nuestro espíritu, es nuestra comida, ¿verdad? No solamente la comida, los frijolitos, pero claro, eso lo necesitamos para el cuerpo, pero también el alma necesita alimento. Y pues es lo que yo les puedo compartir ahora, que es muy importante asistir a la Eucaristía para alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo, y nos dé fortaleza en las buenas y en las malas, nunca perder la paz. Bueno, ahora yo les voy a compartir un poquito del Evangelio, ¿verdad? De Mateo. En este Evangelio, pues Dios nos habla muy fuerte por medio de parábola, ¿verdad? Como les estaba hablando a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y a los ancianos. Pero lo mismo nos dice también a nosotros, a ellos, les dijo que iba a ser, los invitó al banquete, ¿verdad? Iba a ser un banquete de bodas a su hijo. Y invitó a los primeros, fue dos partes, a los primeros y a los segundos. Los primeros no quisieron asistir, los segundos tampoco, porque pues pusieron pretextos, como nosotros a veces también ponemos, no a veces, yo digo que casi siempre que nos invitan por ejemplo, a la misa, ponemos pretextos, decimos: no, pues es que tengo que ir al juego de mi hijo, tengo que ir a un mandado, tengo que salir o ir a comprar mandado, no sé, ponemos mil pretextos para asistir a ese banquete, que es pues la Eucaristía, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es lo que nos habla este Evangelio. Y así estamos como estos que en vez de asistir a ese banquete, pusieron mil pretextos para ir. Como dice, uno se fue al campo, otro se fue a hacer sus quehaceres, ¿verdad? Como ponemos nosotros muchos pretextos también para no asistir, pero como dice, o sea, siempre Dios nos sale al encuentro, Él siempre nos busca en los caminos, como dice aquí, fueron a los cruceros y convidaron más, ¿verdad? Y fueron muchos, ¿verdad? Fueron muchos los que asistieron a ese banquete. Y así estamos nosotros. Aquí dice mero abajo también que fue uno, se acercó el rey a uno y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Como dije, ¿tú qué haces aquí? O sea, no traes el traje de fiesta. Y el traje de fiesta pues es la gracia, ¿verdad? Es la obediencia, la pureza. Y pues si no traemos ese traje, o sea, vamos a comer ese banquete, esa cena suculenta, en pecado, ¿verdad? Y entonces pues aquí nos aplica mucho, ¿verdad? A mí en lo personal me aplica mucho este Evangelio, ¿verdad? De que hay que, siempre Dios nos manda a hablar por cualquier parte, ¿verdad? Por un hermano,
pero nosotros siempre buscamos ese pretexto para no asistir, ¿verdad?, a sus cosas de él, y pues bueno, hacer lo posible por estar en gracia de Dios para un día estar en su reino, ¿verdad? Y comer esa cena exquisita que es su propio cuerpo, ¿verdad? Que es un adelanto nada más de lo que vamos a tener cuando Él ya venga en su gloria, que es ya lo vamos a tener ahora sí frente a frente. Y entonces pues es algo de lo que yo les puedo compartir. ¿Quieres compartir algo? Oh, sí, pues está muy claro, ¿verdad? Todo, porque pues antes no lo entendíamos, nosotros tampoco. No entendíamos nada. Bueno, yo para empezar, yo decía, no, es que eso fue en aquellos tiempos, les decía a ellos, pero yo nunca, la palabra nunca la tomaba para mí, como que decía, es que en primer lugar no entendía. Y ahora digo, ay, pero pues es bien claro que nos dice, ¿verdad? Y nos habla y nos motiva y pues nos da esperanza. Y eso lo tenemos que creer por fe. Y porque Él lo dice. Y Él nunca, todo lo que dice se cumple. Y ahora estamos vemos que todo lo que dice se cumple porque nos ha pasado. Entonces por eso ya con más certeza creemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Y bueno, pues estamos aquí, nos despedimos hoy. Ojalá que también les hable, que les haya entrado en su corazón especialmente. Puede entrar en la mente, puede entrar, pero ya cuando entra en el corazón es diferente porque lo sentimos esa palabra de Dios. El Espíritu Santo. Ajá. Y entonces nos despedimos con la oración y ojalá que ustedes puedan hacer lo mismo, que mediten en esa palabra, ¿verdad? Que agarremos la palabra de Dios y digamos, a ver, ahora qué nos dice. Y los invitamos a ese banquete, a la Eucaristía, el domingo 13, que es el próximo domingo. 11. Domingo 11. Sí, y antes de hacer la oración, yo quisiera compartirles en la última partecita del Evangelio que dice donde lo sacaron al amigo sin que no llevaba el traje. Me recordó a San Pablo a los Corintios, que dice que cuando no reconocemos el cuerpo de Cristo y cuando no estamos en gracia, estamos comiendo y estamos bebiendo nuestra propia condenación. Entonces es muy importante que cuando nos acerquemos a la Eucaristía estemos en gracia de Dios y reconocerlo. O sea, cuando el sacerdote nos diga el cuerpo de Cristo, nosotros con toda la fe digamos amén, porque en ese amén estamos diciendo que así sea. Estamos reconociendo ese cuerpo de Cristo cuando nos lo dan, ¿verdad? Y dice, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Entonces se refiere a eso precisamente, que si lo tomamos o lo comemos en pecado, pues nosotros mismos nos excluimos, es a que nos está aventando afuera las tinieblas, porque lo estamos comiendo al mismo Señor. Es como si lo estamos tratando de engañar a Él, y Dios nos conoce todo, entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. A Él no lo podemos engañar. Entonces es muy importante que estemos en gracia de Dios todos los días, ¿verdad? Más cuando lo comamos. Vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.